Hola, hoy vamos a hablar del fósforo, ese mineral tan importante en nuestro organismo. Vamos a verlo todo. Vamos a ver en qué formas está el fósforo en la naturaleza, en los alimentos. Si hay algunas formas que son tóxicas o no son tóxicas. También está en los aditivos. Vamos a verlo todo eso. Vamos a ver, por supuesto, efectos secundarios, vamos a ver contraindicaciones, vamos a ver interacciones con fármacos, vamos a ver 9 beneficios del fósforo. Importantísimo para nuestros huesos y dientes, para producir energía, en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Forma parte de los ácidos nucleicos, del material genético, del ADN y el ARN, muy importante para eso. Importante para la división celular, importante porque forma parte de las membranas de las células e intercambia nutrientes entre las células. Interviene en la formación de neurotransmisores, muy importante para el cerebro, para la memoria, para la concentración, para el aprendizaje. También es muy importante para la oxigenación de tejidos. Se une en forma de una sustancia, que lo veremos, a la hemoglobina y favorece la oxigenación de tejidos. Es muy importante para equilibrar el pH, es importante en el equilibrio ácido-base del cuerpo, muy importante. Y por supuesto veremos los límites de dosis diaria de los que no debemos de sobrepasar. Vamos a ver qué pasa en las deficiencias y vamos a ver lo que pasa en los excesos de los suplementos de fósforo. Va a ser un vídeo muy completo. Y por supuesto, qué cantidades de fósforo hay en alimentos. No os lo perdáis, soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es el fósforo? El fósforo es un mineral, es un no metal y es esencial en nuestra dieta, porque interviene en muchas funciones. Número atómico 15, símbolo químico P, lo digo como curiosidad. Evidentemente no se sintetiza en el cuerpo y tenemos que aportarlo con la alimentación. Es un sólido blanco de textura cerosa y de olor desagradable, que se oxida con el oxígeno, forma un compuesto que emite luz, la famosa fosforescencia en la oscuridad, emite luz en la oscuridad. Este fósforo elemental blanco es bastante tóxico y muy inestable, pero existe un fósforo rojo, que es más estable y menos tóxico. Bien, es el segundo elemento más abundante en nuestro organismo después del calcio, aproximadamente un 1% de la composición total. Está en todas las células de nuestro organismo, porque forma parte de muchas cosas, entre otras cosas la membrana, el material genético, pero principalmente se acumula en huesos y dientes. También está en tejido muscular y en cerebro, pero en huesos y dientes está en un 85% del total, o sea, en bastante cantidad. Bien, para que ocurran las reacciones, y ahora lo veremos, de nuestro organismo necesitan fósforo. Sin el fósforo no pueden darse un montón de reacciones, así que es fundamental en nuestro organismo. Pero es fundamental tenerlo en unos niveles adecuados, ni excesos ni defectos. Importante. Bien, ¿qué tipos de fósforos hay? ¿Cualquier fósforo vale para nuestro organismo? No. Hay diferentes tipos de fósforo. Ahora lo vamos a ver. Hay compuestos orgánicos de fósforo, que son los que suelen tener los alimentos, y luego hay compuestos inorgánicos de fósforo, que están en la naturaleza y, sobre todo, nos los aportan los aditivos alimentarios que hay que controlar. Bien, vamos a ver esto despacio. Bien, fósforo orgánico. Hay un montón de compuestos de fósforo orgánico, principalmente como ácido fítico, está en los alimentos de forma natural. Pero también puede haber fósforo orgánico, por ejemplo, en neurotoxinas. De hecho, hay compuestos fosforados orgánicos que forman neurotoxinas que son bastante tóxicas y peligrosas. Bien, este fósforo orgánico se une, por ejemplo, a proteínas, se une a grasas en forma de fosfolípidos y en forma de lecitinas, por ejemplo, unido a grasas. Bien,
De este fósforo orgánico de los alimentos, el cuerpo no asimila el 100%, asimila el 40, el 50% de este fósforo que tienen los alimentos. Es un fósforo que es menos tóxico en la forma en que están los alimentos. Pero ya hemos dicho que existen compuestos de fósforo orgánico que forman, por ejemplo, neurotoxinas, que son peligrosas. Por ejemplo, en los pesticidas, por ejemplo, en los insecticidas. También hay compuestos de fósforo orgánico que pueden ser tóxicos. ¿Ok? Bien, compuestos de fósforo inorgánico. ¿Cómo los recibimos nosotros, estos compuestos? Pues los recibimos también a través de los alimentos, pero no porque esté así en los alimentos, sino porque están añadidos a los alimentos, en forma de aditivos. ¿Por qué se añaden estos compuestos fosforados inorgánicos a los alimentos? Pues se añaden como aditivos para mejorar el sabor, para mejorar el aspecto, para mejorar el olor y para mejorar la durabilidad de ese alimento. Son sales de fósforo, son fosfatos, no están unidas a proteínas ni a grasas, como hemos dicho antes, y se denomina fósforo oculto, porque está ahí oculto, añadido en los alimentos. Este fósforo sí que hay que controlarlo, porque el exceso puede ser tóxico. Entonces debemos de leer los ingredientes de los alimentos y ver que no tengan ningún compuesto inorgánico de fósforo añadido como aditivos. Este fósforo se absorbe bastante, estamos hablando de que se absorbe en un 90 o un 100% incluso, o sea que se absorbe bastante. Entonces hay que controlar porque no interesa el exceso. ¿Y qué tenemos que leer en las etiquetas de los ingredientes de los alimentos? Pues tenemos que tener en cuenta que el exceso es tóxico. Entonces, leemos en los ingredientes y puede poner fósforo, pero normalmente a lo mejor no. Puede poner fosfato, por ejemplo, puede poner también fosfórico. Palabras que empiezan por FOS o entre medias tienen FOS, porque hay un montón de compuestos con nombres un poco extraños, pero en su nombre siempre está fósforo, fosfato, fosfórico, FOS, siempre está. Entonces es fácil de identificar algún compuesto de estos en los ingredientes de los alimentos. Y suelen estar en alimentos ultraprocesados. Todos los alimentos procesados necesitan conservantes, necesitan saborizantes y muchos de ellos son compuestos de fósforo. Bien, compuestos de fósforo interesantes, orgánicos, por ejemplo, está la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina. Importantes en las membranas de las células, importantes en el cerebro, son compuestos muy interesantes y lo veréis en suplementos. Bien, la fosfatidilcolina, la colina es una lecitina, es una grasa, está unido a grasas, por ejemplo, en lo que hemos dicho antes. Se unían a proteínas y se unían a grasas. Y también podéis encontrar en alimentos, en ingredientes, como fosfato disódico o fosfato dipotásico. Os digo varios nombres, algunos interesantes y otros no interesantes, para que identifiquéis. ¿Ok? Bien, vamos a ver dónde está el fósforo en el organismo. Principalmente hemos dicho que en huesos y dientes, en un 85%. En forma de fosfato de calcio. En el interior de las células, en forma de fosfolípidos, fosfoproteínas, por ejemplo, en ácidos nucleicos también, y en forma de ATP, una molécula que, ya lo hemos dicho en varios vídeos, que acumula energía. Es el acúmulo de energía por excelencia de nuestro organismo. ATP son las siglas de adenosin trifosfato. 3 fosfatos y es un acúmulo de energía. Bien, en forma de, por ejemplo, ya lo hemos dicho, de fosfatidilcolina, que forma parte de las membranas celulares. El fósforo es necesario en muchas hormonas, para que muchas hormonas y muchas enzimas puedan funcionar. Y también se encuentra en el cuerpo unida en forma de un compuesto, que luego veremos, unida a la hemoglobina, y facilita el aporte de oxígeno a tejidos, una función bastante importante. Bien, ahora vamos a ver las necesidades de fósforo
en la dieta, según edades. Las necesidades reales. Luego veremos los excesos, o sea, el tope máximo que no debemos sobrepasar. Pero estas son las necesidades reales diarias. Hasta los 6 meses, 100 miligramos. De 7 a 12 meses, 275 miligramos. 1 a 3 años, 460 miligramos. De 4 a 8 años, 500 miligramos. De 9 a 13 años, 1250 miligramos. De 14 a 18 años, también 1250 miligramos. Adolescentes, embarazadas y lactantes, también 1250 miligramos. Y ya en adultos, a partir de 19 años, ya las necesidades bajan un poco, 700 miligramos. Y mujeres embarazadas, adultas y lactantes, también 700 miligramos. Bien, vamos a ver dosis, vamos a ver suplementos, cómo está en el mercado. Lo vais a encontrar sobre todo asociado a más cosas, por ejemplo en multivitamínicos, con vitaminas, con otros minerales, asociado. Comprimidos, cápsulas, incluso ampollas. Y lo vais a encontrar no como fósforo, sino también como otro tipo de compuestos. Por ejemplo, hay suplementos para la memoria y encontraréis fosfatidilcolina, fosfatidilserina, compuestos orgánicos de fósforo muy útiles para la memoria. También como fosfato disódico, fosfato dipotásico, fosfato de calcio. Viene asociado también a calcio. Incluso también hay asociaciones con vitamina D. Bien, un dato importante. Le afecta bastante a su absorción tanto el alcohol como los antiácidos. Impiden su absorción. Eso es un dato importante. Aunque existen suplementos de fósforo, siempre es mejor tomarlo de alimentos. Luego veremos al final un listado de alimentos. Pero, por ejemplo, en vez de tomar un suplemento de fósforo comprado, podemos tomar frutos secos que tienen una cantidad importante de fósforo y ya cubrimos las necesidades. No tenemos que comprar un suplemento. A veces es importante saber qué cantidad hay en los alimentos, porque con ellos podemos suplirlo perfectamente. Porque es fácil pasarse con los suplementos. Los suplementos suelen estar muy concentrados en compuestos de fósforo, tanto inorgánicos como orgánicos. Y ya hemos dicho que las necesidades en un adulto no deben sobrepasar los 700 miligramos. Es verdad que a veces se dan suplementos de hasta 1200 miligramos, pero es que a veces se pasan de los 1200 miligramos y podemos llegar a tener algún exceso de fósforo que también produce efectos tóxicos, que ahora veremos. Bien, vamos a ver ahora deficiencias de fósforo. ¿Qué pasa? ¿Y en qué casos puede haber deficiencias? Es raro, porque la alimentación, ya veremos cuando veamos los alimentos, en la alimentación hay cantidades suficientes y es muy difícil tener deficiencias. Porque en la alimentación normalmente ocurre lo contrario. Tomamos exceso de fósforo, que es lo que ocurre en la alimentación, con suplementos, hay un exceso. Entonces es muy difícil, ¿vale? Bien, se considera que hay un déficit de fósforo cuando las concentraciones sanguíneas están por debajo de 2,5 miligramos por decilitro o 0,81 milimoles por litro. Bueno, son diferentes unidades y son los valores sanguíneos que por debajo de ellos se considera un déficit. ¿Y en qué casos puede haber deficiencias? Pues por ejemplo en bebés prematuros, en desnutrición grave, en exceso de alcohol, quemaduras, uso excesivo de diuréticos, en la cetoacidosis diabética también, alcalosis respiratoria, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, en deficiencias de vitamina D también, y en deficiencias de potasio y magnesio. Bien, ¿y qué síntomas hay cuando existen esas deficiencias de fósforo? Pues por ejemplo, anorexia, debilidad muscular, osteomalacia, los huesos son blandos y se deforman,
en defectos graves, encefalopatías progresivas, incluso hasta convulsiones. Enfermedades como rabdomiólisis, por ejemplo, anemias como anemia hemolítica, problemas plaquetarios y deficiencias de leucocitos, por ejemplo. Y también problemas en piel, eczemas, irritación de la piel, picazón. Bien, y ahora vamos a ver el exceso de fósforo. Los valores normales están entre 2,5 y 4,5 miligramos por decilitro, valores en sangre. Por exceso de esos 4,5 se considera un exceso de fósforo y los excesos de fósforo pueden ser tóxicos y tiene unos síntomas. Se ha visto latidos irregulares del corazón y problemas renales, sobre todo en enfermos renales, con insuficiencia renal, con algún tipo de enfermedad renal crónica. En este tipo de enfermos hay que controlar las ingestas de fósforo. Tienen que estar bajas, porque puede ser un problema. No pueden eliminar esas cantidades de fósforo y se va acumulando. De hecho, un indicativo de daño renal es un exceso de fósforo en sangre. Cuando sube de estos valores que hemos dicho, es un indicativo, un marcador de daño renal. Calambres musculares, dolor en huesos y en articulaciones, porque lo que hace el fósforo tiene un equilibrio con el calcio. Si hay exceso de fósforo, lo que hace es sacar calcio de los huesos y empieza a haber problemas de huesos con un exceso de fósforo. Debilidad de los huesos, evidentemente, y alto riesgo de fracturas. Y también problemas en piel, erupciones también en piel, igual que ocurría con el defecto de fósforo. Bien, os lo repito otra vez, importante en los enfermos renales. Hay que controlar la cantidad de fósforo. Tiene que estar baja, porque no son capaces de eliminar todo este fósforo y se va acumulando. Y puede haber efectos tóxicos y puede haber más daño renal y otro tipo de daños. Así que a controlar, a leerse las etiquetas, sobre todo de alimentos ultraprocesados. Esto que dijimos antes, cuando existen las siglas FOS, fósforo, fosfatos, todo ese tipo de compuestos que tienen la palabra fósforo o parte de la palabra fósforo. ¿Ok? Y está en todos los compuestos ultraprocesados, en los refrescos oscuros, los refrescos de cola, también en el té que viene en lata o en botella, también ahí puede haber compuestos de fósforo. En bebidas energéticas, en aguas con sabores, en un montón de alimentos y bebidas. Así que a controlar las etiquetas. Bien, vamos a ver las funciones principales del fósforo. Bien, ya le hemos dicho más o menos en todo lo que hemos hablado, función estructural, en huesos y en dientes. Una función estructural, formar parte de los huesos y fortalecerlos, y los dientes también, y mantener un esmalte en condiciones. Bien, forma parte de los fosfolípidos, que están en la membrana y es un soporte de la membrana de las células, pero también para que las células intercambien sustancias y nutrientes. Muy importante, si no, no funcionarían todas las células de nuestro organismo. Bien, formación de energía, aporte de energía en forma de la molécula por excelencia energética que tenemos en nuestro organismo, ATP, adenosintrifosfato. Muy importante. Formación de ácidos nucleicos, formación de material genético, ADN, ARN, y formación y activación de muchas enzimas, de muchas reacciones metabólicas de nuestro organismo. Y por supuesto también se une en forma de un compuesto a la hemoglobina y ayuda a la oxigenación de tejidos. Importantísimo las funciones del fósforo. Bien, ahora vamos a ver 9 beneficios del fósforo. Y empezamos con el aporte de energía. Aporta energía a nuestro organismo. Bien, a partir de nutrientes, por ejemplo, hidratos de carbono, nuestro organismo es capaz de producir energía. Cuando absorbemos en el intestino los alimentos,
estos hidratos de carbono, la glucosa, por ejemplo, pasa dentro de las células. Y pasa a un orgánulo de la célula que se llama mitocondria. Y en la mitocondria existe un ciclo metabólico que se llama ciclo de Krebs. Y mediante ese ciclo, a partir de glucosa, se produce energía en forma de ATP. Y el ATP es adenosin trifosfato. No se puede formar ATP si no tenemos fósforo. Así que es fundamental para producir energía. Y se acumula en forma de esta molécula, ATP. Pero es que también se produce energía por otra razón, a partir del fósforo. ¿Por qué? Porque facilita sobre todo la absorción de las vitaminas del complejo B, también implicadas en la producción de energía. Y también influye en que tengamos más energía o más ánimo, porque influye también en la formación y liberación de neurotransmisores. Y también en el aumento de contracción muscular. Bien, segundo beneficio, huesos y dientes fuertes. Ya hemos dicho que es el segundo elemento más abundante, después del calcio, en nuestro organismo. Así que es fundamental y forma parte de la estructura ósea. Importantísimo el equilibrio entre fósforo y calcio. Aumenta esa estructura ósea, previene la osteoporosis y la aparición de fracturas. Además, existe, como ya hemos dicho, un equilibrio perfecto entre el fósforo y el calcio. Para que el fósforo se asimile necesita ese calcio, y viceversa. Tienen un equilibrio para mantener esa estructura ósea entre los dos. No puede estar en exceso el fósforo, porque si está en exceso el fósforo, elimina calcio. Y como hemos visto, el exceso de fósforo debilita los huesos. Y es por eso, porque elimina calcio, porque tienen que estar en equilibrio los dos. Y en cuanto a los dientes, es muy importante el fósforo para mantener un esmalte dental sano y en condiciones. Y también para mantener la estructura mandibular, para que esos dientes estén bien sujetos a la mandíbula. Todo lo que sea mantener una estructura ósea fuerte y en condiciones. Muy importante el fósforo. Otro beneficio muy importante para absorción y metabolización de nutrientes. Lo que hace es ayudar a la absorción y a la metabolización de nutrientes, por ejemplo, ya lo hemos dicho antes, a la absorción de todas las vitaminas del complejo B, importantísimas para el cerebro, para aportar energía y para un montón de funciones nerviosas sobre todo. Y también para la síntesis de algunos aminoácidos, importantísimos para producir proteínas, y también para producir energía a partir de estas proteínas, y para mantener la estructura celular y el funcionamiento celular. Digestión y metabolismo tanto de grasas como de hidratos de carbono, necesarios para muchas cosas y también para producir energía. Pero es que también interviene en la producción de enzimas digestivas, para que la digestión se pueda hacer en condiciones. Como veis, tiene muchos beneficios y muchas funciones. Importante para la salud de nuestro sistema nervioso central, muy importante para nuestro cerebro, el fósforo. Importante para el sistema cognitivo, para el aprendizaje, para la memoria, fundamental. Para aprender, para comprender, para enfocar, para resolver problemas, para recordar, como hemos dicho, para tener más memoria, importante aporte, por ejemplo, para estudiantes o para personas mayores para evitar degeneraciones. De hecho, hay estudios sobre esto y demuestran que una deficiencia de fósforo se traduce en un deterioro cognitivo y también en demencias, en Alzheimer, en Parkinson. De todo esto hay estudios. Pero también es muy importante porque forma parte de los fosfolípidos, importantes, muy importantes en el cerebro, para mantener la estructura celular de estas neuronas y para que intercambien nutrientes. Así que las funciones en el cerebro son muy importantes, son tremendas. Bien, quinto beneficio, actividad física y rendimiento deportivo. ¿Por qué?
Pues lo primero, porque es un aporte de energía fundamental. Nuestro cuerpo necesita energía y la acumula en forma de ATP, adenosín trifosfato. 3 fosfatos tiene esa molécula y es un aporte y acúmulo de energía. Así que importantísimo para que ese músculo funcione y rinda y crezca. Produce una mejor contracción muscular y también un mejor rendimiento muscular. ¿Por qué? Porque como luego veremos, otra de las funciones que tiene el fósforo es regular el pH. Tiene efecto tampón, tiene un efecto equilibrante del pH. Impide la formación de ácido láctico, importante para que ese músculo rinda y no se fatigue. Por lo tanto, mejora la intensidad, mejora la duración del esfuerzo, de esa contracción muscular. Se fatiga más tarde, porque regula el pH. Pero es que, como hemos dicho, también ayuda a la síntesis de proteínas para que se desarrolle ese músculo. Y también lo hemos dicho antes, se une a la hemoglobina en forma de un compuesto de fósforo para facilitar la oxigenación de tejidos. Y este compuesto de fósforo es el 2,3-difosfoglicerato, 2,3-DPG, lo podéis encontrar también. Este compuesto de fósforo, ya os digo, al unirse a la hemoglobina facilita la oxigenación de tejidos, de células y de tejidos. Importantísima función. Y por supuesto, aumenta más todavía el rendimiento muscular. Estamos hablando de un aumento de entre un 8 y un 10% con esta función, así que es importante. Bien, regulación del pH celular. ¿Por qué? Hemos dicho que forma parte de los fosfolípidos, que actúan también regulando el equilibrio ácido-base. Tiene un efecto tampón. Esto significa un efecto amortiguador del equilibrio ácido-base. Actúa como un electrolito. Todo esto se traduce en una mejor digestión de los alimentos, por ejemplo. Combate hinchazón, combate diarrea, combate la retención de agua, alivia el estreñimiento, alivia el reflujo ácido también. Como hemos dicho antes, regula la producción de ácido láctico por este efecto regulador de pH, este efecto amortiguador, este efecto tampón. Esto es muy importante para que se produzca la contracción muscular y desaparezca la fatiga muscular. Bien, séptimo beneficio, crecimiento y desarrollo. Es lógico, porque forma parte de huesos y dientes, forma parte de esa estructura ósea y favorece el crecimiento óseo. Pero no solo estamos hablando en personas en crecimiento, sino para mantener la estructura ósea en adultos también. Y también para ayudar a la absorción y metabolización de nutrientes. Estamos hablando de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas y sobre todo también a la absorción de las vitaminas del complejo B. Y por eso, como hemos dicho antes, en la infancia y en la adolescencia hay más necesidades. Sobre todo en la adolescencia hay más necesidades de fósforo que en adultos. También es muy importante para la formación de ácidos nucleicos y material genético, ADN, ARN. Y sobre todo en el embarazo. Crecimiento, reparación y multiplicación de celular es fundamental. Y como hemos dicho antes, es importantísimo para el funcionamiento del cerebro. Sin el fósforo no se puede hacer nada. Bien, octavo beneficio. Vamos a hablar del material genético. Vamos a hablar del ADN y el ARN. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el fósforo en la producción de ADN y ARN? Bien, los compuestos de fósforo son muy importantes en la formación de ADN. Los fosfatos son importantes porque ¿en qué consiste la molécula de ADN? Pues son azúcares unidos por fosfatos y se unen y forman una hélice, esa hélice del ADN. En eso consiste. Entonces, forma la estructura de esta hélice de ADN, los fosfatos. Bien, noveno beneficio.
Es importante esto. Mejora la oxigenación de tejidos, mejora la función de la hemoglobina, por este compuesto que hemos hablado antes, el 2,3-DPG. El 2,3-difosfoglicerato. Es una molécula fosforada que se une a la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos, que facilita el aporte de oxígeno a tejidos. De hecho, como hemos dicho antes, una deficiencia de fósforo produce anemia, una anemia hemolítica. Así que es importante el fósforo para la oxigenación de tejidos, para que no se produzca anemia. Bien, vamos a ver efectos secundarios y contraindicaciones, porque como hemos visto, un exceso de fósforo en la dieta, si nos pasamos de dosis, pues puede producir unos efectos secundarios, y está contraindicado también, como hemos visto antes, en problemas renales, en insuficiencia renal, en enfermedad renal crónica, porque no se puede eliminar ese fósforo y se va acumulando y va provocando, por ejemplo, más daño renal y otro tipo de daños. De hecho, un exceso de fósforo en sangre es un marcador renal, marcador de que ese riñón no está bien. Puede producir también otro efecto secundario sobre el corazón. Latidos irregulares, se ha visto en estudios que puede producir un exceso de fósforo estos latidos irregulares. Calambres musculares, dolores en huesos y articulaciones, debilidad de los huesos, riesgo de fracturas, problemas en piel, erupciones, picazón. Hay efectos secundarios, hay que controlar el exceso de fósforo. Por eso como os digo, es importante saber los límites, qué límites de fósforo nos debemos sobrepasar. Vamos a verlo. Por ejemplo, en niños de 1 a 3 años, hablamos de 3.000 miligramos, tope máximo. De 4 a 8 años, también 3.000 miligramos. De 9 a 13 años, 4.000 miligramos, tope máximo. De 14 a 18 años, también 4.000 miligramos. De 19 años hasta 70 años, 4.000 miligramos. Pero en mayores de 71 años, hay que controlar más la cantidad el exceso de fósforo. Entonces, como tope máximo se ponen 3.000 miligramos. En embarazadas, tanto adolescentes como adultas, 3.500 miligramos. Y en lactantes, tanto adolescentes como adultas, tope máximo 4.000 miligramos. Bien, interacciones con fármacos. Pues sí, por ejemplo, con antiácidos, sobre todo que tienen en su composición aluminio. ¿Por qué? Porque impiden la absorción del fósforo. Y también en laxantes. Porque muchos laxantes tienen fosfato de sodio, que aumentan las concentraciones de fósforo. Así que un abuso de laxantes con estos compuestos nos puede llevar a un exceso de fósforo y una serie de efectos secundarios. Ojo. Bien, vamos a ver un listado de alimentos en miligramos por 100 gramos de alimento. Cantidades de fósforo. Pipas de girasol, 1158. Mucha cantidad. Queso descremado en porciones, 992. Leche en polvo desnatada, 950. Leche en polvo semidesnatada, 930. Cacao en polvo, 893. Bacalao salado, 891. Queso manchego en aceite, 891. Queso manchego en aceite, 801. Queso de cabra, 790. Parmesano, 743. Leche en polvo entera, 740. Piñones, 710. Soja seca, 660. Haba seca, 590. Yema de huevo, 550. Avena, 523. Almendras, 510. Pez espada, 506. Pistacho, 500. Queso cheddar, 489. Roquefort, 445. Cacahuetes, 432. Judías blancas y pintas, 400. Lentejas, también 400. Crema de cacahuete, 393. 380 tienen las sardinas en lata con tomate. Gambas, 375.
Anacardos, 373. Hígado de vaca, 352. Café soluble en polvo, 350. Cangrejo y gamba roja, también 350. Mejillones, guisantes, harina de trigo integral, 330. Cacao en polvo pero azucarado, 315. Té, 314. Percebes, 312. Nueces, 304. Anchoas, 302. Avellanas, arroz integral y langostinos, 300. Chocolate puro, 287. Langosta, 280. Gallo y lenguado, 260. Sardinas frescas, 258. Castañas, harina de maíz, 256. Bonito, 254. Y azafrán, 252. Salmón ahumado, 250. Y carpa, 247. Jamón cocido, 239. Chocolate blanco, 230. Huevo de codorniz, 226. Calamar, 221. Conejo, 220. Salsa de soja, mero, 210. Lubina, 210 también. Solomillo de ternera, 206. Costillas de ternera, huevos, 200. Pasta, 190. Muslos de pollo, 188. Pulpo, 186. Jamón serrano, 180. Trucha, también 180. Pavo, 175. Pimienta negra, 173. Ostras, 171. Tanto lomo del cerdo como chuletas, 170. Rodaballo, 164. Chorizo, 160. Jurel, 157. Sepia, 143. Ajos, 134. Alas de pollo, 132. Yogur griego, 130. Champiñón, 115. Pasas, 111. Yogur desnatado, 109. Levaduras, 104. Tofu, 97. Pan blanco, 91. Alcachofas, 90. Higos secos, 89. Brotes de soja, 75. Panceta de cerdo, 70. Brócoli, 67. Perejil, 64. Canela, 61. Maracuyá, 57. Espinacas, 52. Patatas, 50. Coliflor, 48. Calabacín, 45. Repollo, 41. Judías verdes, 38. Col, 36. Aguacates, 28. Y ahora os digo una serie de alimentos que tienen menos de 20, que ya son cantidades más pequeñas y menos interesantes en cuanto a fósforo. Berenjenas, cerezas, pepinos, margarinas, pimiento, limón, aceitunas, el vino, alcaparras, aceite de oliva, sidra. Estos alimentos tienen menos de 20, ya poco interesantes. Bien, conclusiones. El fósforo es un mineral muy importante en nuestro organismo, que tenemos que tener en equilibrio, ni mucho ni poco. Que tenemos que controlar los ultraprocesados porque tienen formas de fósforo inorgánico que se utilizan como conservantes. Tenemos que controlarlo porque el exceso puede ser tóxico. Tiene muchos beneficios para el organismo. Aumento de energía, aumento de la contracción muscular, funcionamiento del cerebro, formación de ADN, regulación del pH, crecimiento y desarrollo, porque ayuda a absorción y metabolización de nutrientes, por ejemplo, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas del grupo B, ayuda a la oxigenación de tejidos porque activa la hemoglobina para que ceda oxígeno a tejidos. Como vemos, tiene muchas funciones en el organismo. Por supuesto que tiene efectos secundarios y contraindicaciones, sobre todo los excesos, pero el fósforo es fundamental para nuestro organismo. Recordemos que es el segundo más importante después del calcio. Así que, muy importante. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir en vuestras redes sociales estos vídeos, me vais a ayudar a mí y a mucha gente. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.